Historia primer grado. Bloque 2. 13. Periodo de entreguerras. El nazismo. Una ideología autoritaria. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, se firmó el Tratado de Versalles, con graves imposiciones para Alemania. Europa sufrió una gran depresión económica, se redujo la producción y el comercio, y aumentó el desempleo, mientras que en Rusia el socialismo triunfaba. Todo esto daba como resultado la aparición de movimientos políticos violentos. El liberalismo político se debilitaba y nacía el fascismo. Al final de la Primera Guerra Mundial, la miseria propició la aparición de líderes carismáticos con ideologías nacionalistas, totalitarias y violentas que ofrecían soluciones rápidas y radicales. El fascismo era una de ellas. Predicaba la insuficiencia de la razón y la superioridad del instinto y de la voluntad. Esta tendencia política era nacionalista, anticomunista y antiliberal. En Italia, gran parte de la población se encontraba inconforme porque a pesar de haber combatido al lado de los aliados, su país no obtuvo la recompensa territorial esperada. Un importante número de obreros militaban en partidos de inspiración socialista, tomaban fábricas y hacían huelgas. En este contexto, el partido fascista de Benito Mussolini, en el que más de la mitad de sus miembros eran veteranos de guerra, ofreció a los conservadores someter a los trabajadores y poner orden. En 1922, Benito Mussolini y sus seguidores, conocidos como Camisas Negras, marcharon hacia Roma. El rey Víctor Manuel III no solo lo permitió, sino que además pidió a Mussolini que fuera primer ministro y que formara un gabinete. Mussolini obtuvo plenos poderes por parte del Parlamento, así que entre 1922 y 1924 se dedicó a atacar a los movimientos sociales. En 1925 disolvió los partidos políticos y los sindicatos y prohibió las huelgas. En 1929, el gobierno fascista firmó los pactos de Letrán con el Vaticano, que le otorgaban la independencia a ese estado. En reciprocidad, la Iglesia reconoció al régimen fascista y a Roma como capital de Italia. En Alemania se instaló la República de Weimar, que tuvo que enfrentar las severas condiciones económicas después de la guerra y la Gran Depresión. Para ello, el gobierno impuso recortes económicos y el desempleo se generalizó. Por otro lado, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, partido nazi, liderado por Adolfo Hitler, cobraba fuerza. Estaba inspirado en el fascismo italiano y muchos de sus miembros eran excombatientes de la Primera Guerra Mundial. Este partido promovía el nacionalismo y responsabilizaba de las malas condiciones de vida de Alemania a los judíos, los comunistas y al Tratado de Versalles. Hitler buscó llegar al poder de manera violenta en 1923, pero fracasó y fue encarcelado. En prisión definió el ideario nazi en un libro titulado Mi lucha, donde proclamó la presunta superioridad de la raza aria respecto de extranjeros y judíos. Exhortó a desconocer el Tratado de Versalles y planteó la idea de imponerse sobre otros pueblos. Una vez libre, Hitler obtuvo el apoyo de empresarios y de los conservadores rumbo a las elecciones de 1932 para el Parlamento y ganó. Hitler fue nombrado canciller el 30 de enero de 1933. Sin embargo, desató la represión sistemática, decretó la suspensión de los derechos individuales y los líderes de los partidos de oposición fueron encarcelados. En 1934, los nazis promovían la industrialización del país. Hitler ganó un plebiscito y se convirtió en Führer, o caudillo que dirige al pueblo. El nazismo llevó adelante un programa social para la población, pero por otra parte, los intelectuales y comunistas eran perseguidos. La Primera Guerra Mundial dejó al mundo sumido en una grave crisis económica, pero Alemania llevó la peor parte. Igual que Italia, que no obtuvo el beneficio que esperaba, el sentimiento de derrota y la depresión económica
hicieron posible que líderes como Hitler, Benito Mussolini gobernaran sus respectivos países con discursos nacionalistas llenos de odio y afán de revancha contra el resto de Europa. Fue así como se propagó el fascismo, uno de los factores que detonaron la Segunda Guerra Mundial.